Paz, queridos hermanos, muy buenos días a todos los que están en conexión. Bien, vamos a continuar con este tema que hemos estado estudiando. A ver, más permítanme un momentito, hay que... ¿Estás grabando para YouTube? Déjenme ver. Bien. A ver qué pasó aquí. Bueno, pues vamos a... Vamos a empezar el día de hoy. Estamos a 24 grados del aguador del año 72 de la nueva era del Acuario, correspondiente al 3 de febrero del 2021. El tema de hoy es el maestro, la transmisión real. Cuando el discípulo está preparado, entonces aparece el maestro. Inclusive lo cita el maestre en el Yuyoga Yoguismo en la página 74. Y continuando con estas enseñanzas que ha dejado el maestre plasmadas en sus obras, dice en la página 72 del Yuyoga Yoguismo: tenemos todos mucho que aprender y al mismo tiempo podemos enseñar, pues es la única riqueza, es la experiencia personal, la cual, sin embargo, en ciertos casos, en que no es transmitida verazmente, puede contribuir a cometer tropiezos. Aprender es estar atento, escuchar todas las teorías antes de formarse un juicio. ¿Quiénes son esos iniciados que pretenden saberlo todo y en cambio repudian libros, maestros, doctrinas, etcétera? Ellos han debido seguramente entrar en lectura de las obras más diversas antes de adoptar una opinión. Escuchar a un maestro durante un determinado lapso de tiempo antes de conocer aquello de lo que están tan orgullosos, seguir los dogmas y respetar las doctrinas antes de rechazarlas. El que no ha seguido ese camino, ¿qué puede saber? ¿De dónde podría haber recibido su conocimiento? Conocemos la respuesta de la inspiración de la sabiduría venida de fuentes sobrenaturales, de la intuición, de las revelaciones divinas, etc. Pero debemos ver objetivamente y no con la creencia de algunos privilegiados de la iluminación. Dios mismo no emplea nada sobrenatural. Todo es revelado a los iniciados. La bóveda celeste salpicada de estrellas, el movimiento de los planetas, los efectos magnéticos son otras tantas lecciones para extraer la enseñanza de Dios. El Creador se revela por el simbolismo macrocósmico que el iniciado puede transcribir en lenguaje claro, como los Reyes Magos reconociendo en el cielo la señal de la venida del Mesías, del Cristo. La experiencia que va dando y que se va generando a través de las enseñanzas proporcionadas, la sabiduría que se va obteniendo a través de la enseñanza de un maestro, es lo que llega a dar esas experiencias, y esas experiencias son las que se transmiten
cuando ya llega la parte de la iniciación y en donde se inicia un proceso misional llevando la luz. En el Yoga Yoguismo también, en la página 90, dice el maestre: a pesar de los escritos que se han podido perpetuar a través de los siglos, es únicamente y nada menos la enseñanza verbal la que queda de la verdadera iniciación. Los pergaminos, las claves, las oraciones no son sino puntos de apoyo. Todas las sectas tienen sus reglas, sus manuales con ciertos dogmas, sus fórmulas, sus sellos, etc., que son las concordancias con otros misterios donde son indispensables a menudo los conocimientos de otros arcanos sucesivamente, pero la iniciación de hecho se transmite siempre de maestro a discípulo. Desde la más alta institución, desde el orden mejor organizado, hasta el hechicero del campo, que no muere sin antes pasar su secreto. En todas partes, la transmisión del poder se hace de labio a oído. El discípulo debe de estar preparado siempre para escuchar a su maestro. El verdadero discípulo siempre tiene los oídos abiertos para escuchar las enseñanzas. El maestro siempre está dispuesto a enseñar y a transmitir la enseñanza. El maestro nunca se queda con las enseñanzas resguardadas en un libro o en un rincón. Siempre está dispuesto a ofrecerlas. En la página 150 del Yoga también dice: esta psicología de seguir una vía trazada por un instructor había sido abandonada desde hace mucho tiempo, pues el análisis individual había sustituido la enseñanza de labio a oído practicada en los colegios de iniciación. La sabiduría antigua quería hombres perseverantes que recibieran la ciencia sagrada directamente de su maestro, siendo solamente el sistema yoga el que permanece fiel a esta tradición. En cambio, por todas partes, desde las filosofías hasta las religiones más herméticas, la iniciación puede hacerse por medio de libros o de razonamientos personales. En las sociedades más secretas, la enseñanza se ofrece al público con tal de que el neófito se tome el trabajo de buscarla. En obras de vulgarización se encuentran las palabras de pase, el ritual, el detalle de las ceremonias ocultas, por supuesto, pues de cualquier manera hay que confesarlo. No queda ya gran cosa que salvaguardar del verdadero poder. Por el contrario, en la yoga, en la ciencia yoga, queda siempre la parte por recibir del gurú. Toda la preparación para el método puede hacerse sin ninguna ayuda, pero llega el momento en que el alumno tiene necesidad de consejos para las prácticas, que serían peligrosos sin la dirección de un maestro. En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente iniciática. Hace recurrir a un maestro, a un guía experimentado, que facilite el trabajo de transmutación, que proporciona también el impulso indispensable para el gran salto, para la gran realización. El maestro cita en la página 153 a Gurdjieff, que dice:
no se evoluciona mecánicamente. La evolución del hombre es evolución de su conciencia. Y la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su voluntad. Y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer, y hacer no puede ser el resultado de lo que suceda. En efecto, entendida en el sentido tradicional, la iniciación es el examen de los diversos métodos más que el análisis profundo de las diferentes ciencias o filosofías. Pero de todos modos es necesaria una revisión de conjunto para identificarse con los sistemas. Después de estas largas observaciones, después de haber hecho la tesis y la antítesis, viene esta síntesis que es el puente entre los métodos analíticos y los sistemas intuitivos, para que finalmente deba producirse la matesis. Esto es la maestría completa del conocimiento, ofrecida precisamente por el gurú, que es el maestro, el guía espiritual que transmitirá la palabra última a su discípulo. La verdadera iniciación no es la ceremonia de consagración a un grado más o menos auténtico, sino el estado de realización, porque la iniciación es un estado de existencia, una iluminación, una revelación. Es necesario, pues, un lento proceso de estudio para tener una comprensión justa de las cosas. Y a continuación vendrá el periodo de asimilación. Y por último, la luz que se hace gracias a la proyección individual del gurú en su shela. Existe una sola iniciación, la cual ha sido preservada por la tradición de labio a oído, de maestro a discípulo, como ciencia sagrada, conservada en el curso de las eras por los gurús que lo han transmitido a sus shelas. Hasta ahí llegamos el día de hoy con la lectura de estas citas extraídas del Yoga Yogismo, en donde el maestre nos hace mención a la verdadera tradición que se realiza entre un maestro y un discípulo. ¿Cómo hace el maestro a su discípulo también maestro? Dándole la enseñanza de labio a oído. Pero también el discípulo tiene que llevar a la práctica las enseñanzas. No es que las difunda o que las externe o que las presuma, sino es vivenciarlas día tras día, día con día. Porque como dice el maestre, que en la consagración de un grado no se da la transformación. Se tiene el reconocimiento al trabajo realizado por cada uno de los discípulos. Mas es por parte del discípulo en su diario vivir el ir experimentando las enseñanzas proporcionadas por su maestro. Vamos a pasar a las preguntas bajo la coordinación de nuestro querido hermano Piero. Adelante, hermano Piero. Muchas gracias, maestro.
Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Damos la palabra a la conexión hermana Silvia. Adelante, hermano. Gracias, hermano Piero. Buen día, maestro y hermanos. Pues me pareció ya más clara la enseñanza de hoy, que estuvo muy interesante, con la explicación que dio el maestro al final. Así me quedo con eso entonces. Muchas gracias. Pax. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Damos la palabra a la conexión de la hermana Ignacia. Adelante, hermano. Paz, buenos días, maestros y hermanos. Sin preguntas, gracias. Muy bien, entonces brindamos la palabra a conexión hermano Javier. Adelante, hermano. Hermano Javier, si puede activar el micrófono o si no, escribir en el chat. Bien, mientras tanto vamos a dar la palabra a conexión hermana Adriana. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Buenos días a todos. No tengo preguntas. Gracias, maestro. Pax. Pax. Bien, damos aún una chance al hermano Javier. A ver. Bien, vamos a... Adelante, adelante. Muchas gracias, se me atoró ahí poquito el micrófono. Muy buenos días, querido maestro y hermanos Pax a todos. Sí, iniciación, maestro, bueno, a través del tiempo, digamos, inclusive a través de, se van a escuchar más iniciaciones, quiero pensar. Lo comento porque, pues, en las redes sociales sabemos que, y tal vez el tema ya lo hemos tocado antes, pero hay personas que hablan de iniciaciones. Y entonces, ¿cómo saber, maestro, si esas iniciaciones son en verdad, digamos, iniciaciones que sí habrá discípulos y pueden ser, no sé cómo decirlo, si verídicas o las adecuadas? ¿Cómo saber, maestro, que una iniciación, ya sea chamánica o la que pueda ser, es en verdad la del camino del iniciado? Gracias. Pax. Hay vibraciones diferentes en las cuales se sintoniza cada persona. Esas vibraciones son dependiendo del nivel en el cual se encuentre cada uno de los individuos. Cada ser humano tiene un nivel de evolución en su vida y va a vibrar dependiendo de esa evolución que tiene y de la cual ha estado en contacto. Hay quienes vibran perfectamente bien en la sintonía, por ejemplo, de la hechicería y cualquier otra cosa que se les presente, no lo comprenden, no le entienden porque están metidos en esa vibración. Y ahí es en donde está su nivel de vibración. Y cada quien va a estar en ese nivel. Cuando entran en conciencia algunas personas y ven algún otro medio de seguir evolucionando, se dan cuenta que lo que habían aprendido allá, pues no era lo correcto. Y entonces empiezan o continúan en su proceso evolutivo.
Cuando no cambian es porque ese es el nivel en el cual van a estar en esta existencia. Y probablemente hasta la otra existencia puedan subir otros peldaños. Pero aquellos que te ofrecen la iniciación y que te van a hacer despertar tus chakras, por ejemplo, como hay algunos programas y algunos planteamientos de que en 6 horas, tan solo en un solo día, son capaces de despertarte todos los chakras y te convierten en un maestro espiritual. Eso es falso. Es falso porque para llevar un proceso realmente en el camino espiritual es un trabajo diario que se tienen que realizar ejercicios, que se tienen que realizar concentraciones de energía. Y el camino iniciático es impersonal, como decíamos la vez pasada. Muchos te ofrecen la iniciación a cambio de unos dólares. Y a cambio de esos dólares tú vas a recibir tu iniciación. Pero cuando se compenetra un maestro con su discípulo, no hay cobro, no hay costo. ¿Se imaginan si por estas conferencias estuviéramos cobrando todos los días? Pues ya estaríamos con una buena bolsa llena de dólares, ¿no? ¿Sí? Entonces en Internet hay mucha gente que ha explotado el pequeño conocimiento que tiene el alumno, porque no es discípulo, es un alumno que va a un lugar a obtener un recurso o un conocimiento para después poder cobrar por ese conocimiento y entonces comercializar el conocimiento. El verdadero maestro es aquel como Jesús cuando llega y ve a todos los mercaderes invadiendo un templo y los empieza a correr a latigazos. En determinado momento es lo que merecen, ¿verdad? Pero lo más importante es siempre comprender y entender en dónde está tu vibración. Si tu vibración se queda conforme en el nivel en el que estás, hasta ahí llegarás. Pero si tu vibración todavía tiene esa inquietud de seguir aprendiendo, entonces seguirás en la búsqueda de tu verdadera integración de tu nivel vibratorio. Hasta ahí mi comentario para nuestro querido hermano Javier. Muchas gracias, maestro. Bien, de la conexión de Skype o por el canal, si hay alguna persona de parte de la hermana Vanessa. Gracias, hermano Piero. Pax, maestro, buenos días, Pax, hermanos. Sí, en Skype está nuestra querida hermana Mónica. Moni, adelante si tienes alguna pregunta. Buenos días, hermana, maestros, Pax. Sin pregunta por el momento, gracias. Gracias, Pax. También está el hermano Fernando. Adelante, Fer, si tienes alguna pregunta.
Pax. Muy buenos días, maestros. Querida Vane, hermanos, buen día a todos. Sin preguntas por ahora, muy interesante la exposición de hoy, como siempre. Gracias, Pax. Paz. También tenemos al maestro Ángel. Si tiene algún comentario, adelante. Pax, buenos días. Gracias, hermana. Sin preguntas, gracias. Gracias. Bueno, por parte mía tampoco hay preguntas, maestro. Gracias. Nada más. Bien, pues adelante, hermano, pero Bueno, muchas gracias, maestro y hermanos. La enseñanza verbal. Eso puede entenderse, y repito la palabra, entenderse de varios modos. Porque quien da, digamos, una enseñanza en una cátedra está haciendo a lo mejor una enseñanza verbal. Pero ese de labio oído, la gente no lo entiende, no sé si les digo, no, te tengo que decir de labio oído algo. Es como si uno diera un secreto. Entonces, por ahí hay secretos por todos lados, ¿no? No digas nada, esto es así, y etcétera, etcétera. No sé si puede achicar, diría entre comillas, un poquito los conceptos de una enseñanza verbal pública y una enseñanza real de labio oído y un secreto dicho de labio oído. No diga nada a nadie. 3 partes, maestro, a ver si puede esquematizar un poquito para comprenderlo. una conferencia toman términos genéricos. Lo que estamos haciendo en este momento es una enseñanza también de labio oído, pero genérico, por medio de una conferencia, por medio de una plática, por medio de una charla. Pero es en términos generales. Entonces, es una información que se da para motivar a los escuchas a que tomen conciencia de las cosas. En cualquier charla puede ser motivadora. Y es una enseñanza genérica. Cuando se hace un comentario entre amigos, entre parejas, entre madre e hijo o hijo y madre, comentarios familiares, perdón, acerca de alguna situación, acerca de un secreto, inclusive hasta familiar. Pues entonces se pide la discreción o el que no se diga nada a nadie. Pero son solamente comentarios. Una es una plática, es una charla, lo demás son comentarios. Charlas motivacionales y también que te dejan algo de enseñanza. Pero la verdadera enseñanza es personal. Y es de labio oído porque es en los centros y en las escuelas o colegios iniciáticos en donde se dan las enseñanzas y el iniciado debe de comprender perfectamente los axiomas de la eterna iniciación. Entonces se da la sabiduría, se da el querer a entender esa sabiduría.
se da el atrevimiento o el osar para estar dentro de esa institución, pero lo más importante es estar en el callar. El verdadero discípulo no va a ir a presumir sus enseñanzas. Y el maestro debe de estar perfectamente consciente de a quién se le da la enseñanza y a quién no se le puede dar. Porque el maestro te conoce perfectamente bien, porque ya ha estudiado tu esquema. Sabe cómo llegaste, con qué facultades llegaste a este planeta. Y también con qué defectos, para los cuales el maestro va a trabajar con tus defectos, para que los trasciendas. Y una vez que los trasciendes, te va a dar las enseñanzas profundas, porque ya estás preparado. Mientras no se está preparado, el maestro no te da la enseñanza. Sino que primero te va moldeando, te va enseñando, te va formando poco a poco, porque el maestro ilumina a su discípulo, lo forma, lo moldea e incluso lo hace a su imagen. Hasta ahí mi comentario, querido hermano Piero. Muchas gracias, maestro. Bien, si hay algunas conexiones, queda alguna inquietud, pregunta o comentario, adelante. Sí, hermano Piero. Adelante, hermano Javier. Sí, gracias, hermano Piero. Maestro, la telepatía, como algunos, algunos físicos matemáticos y algunos expertos en la teoría de la relatividad han comentado que es una posibilidad esto de la telepatía, que es la comunicación con la mente, ¿no? La transmisión del pensamiento. Inclusive hablan que en el futuro o en otras fuentes, posiblemente en lugar de celulares, será una cuestión telepática, quién sabe, pero posiblemente, no lo sé. Pero mi pregunta va enfocado sobre eso, maestro. ¿Se podría dar iniciaciones, inclusive tal vez, digamos, dar grados a través de una telepatía, o dado el hecho que tal vez también, como somos energía y el pensamiento es energía? ¿Qué nos comenta sobre esto, maestro? Gracias. Pax. La telepatía es cuando has alcanzado el 6º grado de iniciación. Fíjate. La telepatía la vas a desarrollar cuando ya trabajes con el 6º chakra. Pero si no has hecho, o sea, ni siquiera se ha llegado al primero, ni siquiera se ha trabajado con el primer chakra, entonces no se puede llegar al 6º. No puedes llegar al 6º piso si todavía no tienes el primer piso construido. Pero de que se puede llegar a dar, sí se puede llegar a dar. Cuando se han trabajado perfectamente todos los chakras anteriores, puedes llegar a ese nivel de la telepatía. Pero hay que trabajar. No se puede llegar al 6º piso por iluminación, porque no hay bases. No lo puedes construir. Pero sí es posible, porque todo eso es energía. Pero jamás
Jamás. Se van a poder dar grados telepáticamente, imagínate cómo. O sea, puede ser el maestro ya con su 6º grado y todo, manejar la telepatía perfectamente bien. Pero ¿cómo te va a dar un grado si todavía no tienes ni siquiera el primero? O sea, no tienes la telepatía. Podrás tener la imaginación, podrás tener la ilusión, pero eso no es alcanzar ningún nivel. No es posible. La verdadera transmisión iniciática siempre va a ser personal, en vivo, a través y a pesar de todos los tiempos, por todos los tiempos, siempre va a ser personal. Siempre tiene que ser de labio a oído, pero no por un medio de comunicación, sino presente, presencial. Siempre así va a ser. Se pueden dar indicaciones y orientaciones, pero en el momento preciso de la consagración debe de ser totalmente en vivo. Y las claves que se dan en vivo solamente se pueden dar de esa manera. No hay forma de hacerlo de otra. Hasta ahí mi comentario con nuestro querido hermano Javier. Muchas gracias, maestro. Bien, nuevamente, si hay alguna inquietud, pregunta o comentario de los presentes. Si no, yo tengo una cortita, maestro. El tema se habló de no cobrar, que no te cobran, etcétera, en conferencias, en charlas, en enseñanzas incluso. Pero me tocó a mí de una persona bastante instruida, de la teosofía, etcétera, que daba charlas, conferencias, etcétera, y ponía solamente una bolsita en el fondo de la entrada. Y claro, la gente que absorbía, diría yo, esa enseñanza y le llegaba al corazón, etcétera, etcétera, como experiencia, etcétera, dejaban ahí una moneda, pesos, dólares o lo que sea. ¿Qué hay de bueno en eso o si no debería ser así? No, claro que estamos en un mundo material y siempre las donaciones son bien recibidas. Por supuesto que es el apoyo, es la forma de cómo puede agradecerle uno a un maestro por alguna conferencia, alguna plática, por algún instructor, por algún misionero, porque tiene que subsistir, por supuesto. Y esas donaciones, porque son de buen corazón y son dadas precisamente en agradecimiento por la enseñanza que se impartió. ¿Sí? O sea, eso es el dar y recibir. Y a toda acción hay una reacción. Y entonces no tiene uno por qué ir en contra de esas leyes. Hasta ahí mi comentario, querido hermano Pedro. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, nuevamente, ya estamos pasaditos del tiempo, si hay alguna intervención, si no tiene la palabra, maestro. Bien, queridos hermanos, bueno, pues que tengan un excelente viernes. Parece ser que abrió el micrófono Mónica. No. Sí, maestro, no sé si me permite una pregunta adicional o ya va a cerrar. Adelante, hermano. Ay, muchísimas gracias, maestro. Mire, es que ayer leí algo que decía que el maestro, digamos, ¿para qué va a enseñar en algún aspecto si el discípulo no está dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene eso, maestro, con lo que acaba de leer sobre
el maestro y el discípulo. O sea, realmente el maestro tiene como una energía eyectora, ¿verdad? Y el discípulo debe ser receptor, ¿no? Entonces, cuando eso no se da, pues no es que cuando el discípulo esté preparado aparece el maestro. No sé si me explico con inquietud, maestro, no sé si puede ahondar un poquito sobre eso, por favor. Sí, claro. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Pero también muchas veces, aunque el discípulo ya esté preparado, se cierra por sus programaciones, por sus actividades, por su miedo a dar ese paso, ese salto cuántico. Y entonces no lo da, se cierra, a pesar de que tenga a su maestro enfrente o a un maestro enfrente, pero se ciega en ese momento. Yo recuerdo una ocasión que llegué a un lugar y la persona que estaba ahí se me quedó viendo y me dijo: tú eres de los escogidos. En ese tiempo tendría yo como unos 27 años o 28 años. Y como iba con un problema ahí, que me habían dicho que esa persona me podía sacar adelante de un problema de salud, después de haber tenido una contaminación y una neumonía. Y entonces, en ese tiempo estaba yo pues, completamente metido en lo que era la parte de mi carrera, en la ingeniería. Entonces dije, este me está diciendo eso porque me va a querer sacar dinero, ¿no? Fue mi reacción. Y entonces después me dice, pero yo no soy el que te voy a preparar. Ya después llegará una persona que te pueda preparar y te dé los conocimientos y te haga ver la luz. Y otra vez me salí de ahí pensando que pues este está loco. Sin embargo, me habían insistido mucho en ir a verlo. Y bueno, no fue en ese momento la persona adecuada. Yo seguí mi camino y después ya aparecieron otros con los cuales inclusive sintonicé. Y al sintonizar, entonces ya aceptas a esa persona como maestro. Pero pueden haber varios maestros en el camino, como les decía, es que es de acuerdo a la vibración. Y puede ser vibración sutil o puede ser una vibración elevada a la cual solamente vas a entrar en contacto en esta vida, en esta existencia, para sentir esa emanación del maestro, pero que no agarras todavía el camino, por miedo a tomarlo, por prejuicios también. Entonces, el maestro ahí está. Y el discípulo es el que se impregna y es el que toma el camino. Porque inclusive puedes estar en el camino, puedes estar con el maestro. El maestro te da muchas indicaciones, pero tú no haces tus disciplinas. Entonces es también estar cerrado. Hasta ahí mi comentario, querida hermana Mónica. Bien, pues el día de hoy ya estamos sobre el tiempo. Estamos bajo la influencia de Venus. Sí, la armonía. La armonía, armonizar. Armonizar esos tres cuerpos. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental astral
y nuestro cuerpo espiritual. Armonicémoslo. Armonicémoslo estando siempre en un ambiente cordial, dentro de una tolerancia hacia todo lo que hay externo, encontrando nuestra verdad, nuestro centro, para poder estar en paz con nosotros mismos. Que tengan un excelente día. Pax. Pax.